Usted aquí insiste y reitera la importancia de la carta que don Carlos Roberts manda exigiendo copia de los estudios. Pero usted fue a Nicaragua, se reunió con el canciller Santos, le dijeron que le iban a dar los estudios y usted se quedó tranquilo. ¿Por qué no siguió exigiendo el cumplimiento de esa carta? ¿Por qué empezó el dragado y no estaban los estudios? Y usted no los tenía en su escritorio, no los habíamos estudiado, esta asamblea no los conocía, nadie los conoce todavía esos estudios, porque no existen. Señor diputado, entiendo que a usted le cueste ver la diferencia entre un régimen de opinión pública como el de Costa Rica y un régimen diferente como el de Nicaragua, en el que el estudio de impacto ambiental fue declarado secreto de Estado. Para poder obtener el estudio de impacto ambiental lo tuvimos que pedir a través de la Corte Internacional de Justicia. El estudio ahora está depositado en manos de Costa Rica y la respuesta es decirle sí, lamentablemente no impera un régimen de opinión pública en Costa Rica, eso es lamentable. Entonces, don René, usted reconoce aquí que usted suavizó los términos de la carta de don Carlos Roberts, porque los términos de la carta de don Carlos Roberts, y conociendo todo eso, porque yo esperaría que el señor vicecanciller sí conozca la legislación de Nicaragua y el régimen que impera en Nicaragua, mandó una carta donde pedía esos estudios. Y era muy claro de que no se debía hacer el dragado hasta que no se tuvieran esos estudios, pero parece ser, es un hecho, que usted relativizó los términos de esa carta, pues ahora está usted aceptando esa explicación que le dieron de que era un secreto de Estado. En primer lugar, señor diputado, no me dieron explicación a mí, lo tuvieron que dar delante de la Corte Internacional de Justicia. Fue la única manera en que pudimos obligar a un régimen sin opinión pública activa y democrática a entregar un estudio de impacto ambiental que, como usted bien lo dijo, en Costa Rica son públicos. Ahí no. Tuvimos que usar la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, Costa Rica mandó cartas en el 2006, en el 2009, en el 2010, duras, exigentes por la vía diplomática, ninguna fue respondida, a ninguna se le contestó, mucho menos se envió los estudios que, según se supo después, venían elaborándose desde el 2006. Fuimos tan pronto como hubo una invasión armada al territorio costarricense, ¿verdad? Que noto que usted no se quiere referir a la invasión armada, ni a la apertura de un canal artificial, ni a la acción de deforestación de manos militares de nuestro territorio, de nuestra soberanía, a la Corte Internacional de Justicia. Fuimos a la OEA, informamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando ya el daño estaba hecho, don René, por supuesto que me parece gravísimo la invasión del territorio, la trocha ilegal que hicieron, el daño ambiental, pero aquí el tema es que usted como canciller fue blando y permisivo y permitió que los hechos llegaran al punto al que llegaron. Porque usted debió haber ido donde el canciller Santos y mantener los mismos términos de la nota enviada por don Carlos Roberts y decir: Costa Rica no está de acuerdo con que se haga el dragado, señor canciller, hasta que no nos entreguen copia de esos estudios que garanticen que no va a haber un impacto ambiental para Costa Rica. Eso hubiera sido actuar preventivamente. Porque ya después, cuando el daño está hecho, por supuesto que tenemos que apechugar todos y denunciarlo y apoyar las decisiones de la Corte. Pero inicialmente usted fue permisivo, porque no defendió ante el canciller de la nación vecina los términos de esa carta que exigían tener copia de los estudios. Papelitos hablan, don René, usted lo sabe, no garantías verbales. Ahí no pareciera haber ninguna pregunta, sino solo afirmaciones. Y por lo tanto, es decir, afirmaciones falsas, palabras que él pone en mi boca, que no son tales. No se dio ningún tipo de variación de la línea diplomática formal que pidió el señor vicecanciller y mis predecesores anteriormente. El 18 se anuncia el inicio del dragado, el 20 de octubre se da la invasión militar, el 21 anunciamos que recurríamos inmediatamente a denunciar en los organismos internacionales del derecho internacional. Posiblemente, si usted llega algún día a ser canciller, lo podrá hacer mejor. Esperaremos ese momento.
Diputado Villalta, le quedan 3 minutos y medio, no sé si usted los quiere agotar o se los reserva. Sí, es que me quedan muchas preguntas y me preocupa mucho también saber que la isla Calero, que tanto defendimos, es parte de los bloques que le podrían ser dados en concesión a la empresa petrolera. Toda esa zona del norte del cantón de Pocosí es parte de ese bloque, de uno de los bloques en los que tiene interés la empresa petrolera Malo Moyo. Usted emitió un decreto de moratoria, que a mí me parece insuficiente, pero creo que es un avance, un primer paso importante sobre la explotación. Entonces yo quería preguntarle, ¿piensa usted ahora como ministro de Ambiente, ojalá que no pase como ministro de Ambiente lo que pasó en la Cancillería, que haya que intervenir cuando ya hay un daño hecho, sino que seamos preventivos? Usted como ministro de Ambiente, ¿piensa firmar ese contrato que está pidiendo la empresa petrolera, donde pide una concesión que involucraría el territorio de la isla Calero, que es territorio costarricense, entre otras áreas muy valiosas y muy importantes? Porque una cosa es autorizar la explotación, pero yo quiero saber, y tiene que ver directamente con el tema que estamos hablando, quiero saber si usted va a firmar ese contrato de concesión, porque poco haríamos posponiendo por ahora la explotación si se le da un derecho adquirido a una empresa de forma ilegal, porque no están nuevamente los estudios de impacto ambiental, para que no pueda reclamar ahora o dentro de 3 años cuando ya usted no esté en el Ministerio de Ambiente. Me gustaría saber si me puede responder eso concreta y puntualmente, por favor. Bueno, hago notar que el señor diputado, por más habilidad y esfuerzos que haga, está tratando de pasar de tema, pero lo voy a responder directamente. Este gobierno ha declarado una moratoria. No va a haber contratos de explotación petrolera, no hay ningún contrato de explotación que haya cumplido todos los requisitos y que por lo tanto se pueda pasar a firmar. Pero además, en los humedales de Costa Rica y en los parques nacionales, y en el caso de esta área específica del país, no puede haber actividad de captura. Le queda 1 minuto y medio, señor diputado. Tengo yo el uso de la palabra. Entonces, muchas gracias. Recuerdo el espíritu de la moción y el contenido de la moción. Dicen que es para que el señor canciller, dé cuenta sobre las gestiones asociadas al dragado del río San Juan y la destrucción del medio ambiente en Isla Calero, a raíz de las declaraciones contradictorias y ocultamiento de información. Eso es lo que dice la moción. Entonces yo me voy a referir solo a la moción. Y sí quiero aclarar para todas y para todos que ya para la historia de Costa Rica está muy claro cuál fue el patriota que inició con el tema de la isla Calero y posiblemente la descubrió para los costarricenses. Así que aquí no se vale, ¿verdad?, hacer mención al hecho de que estamos abordando este tema porque puede haber alguna persona antipatriótica que quiera referirse a eso. Me parece que eso es importante aclararlo. Y obviamente que mis preguntas van a respetar el secreto diplomático según lo fundamentado por el canciller de cancilleres, el doctor Gonzalo Paz, que fue leído posteriormente. Así que no tratarán absolutamente nada de lo visto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya ni en la OEA, para que no se preocupe absolutamente nadie. Y además, sí quiero recalcar, antes de iniciar mis preguntas, que aquí de lo que se ha hablado hasta el momento por parte de la Cancillería es del conflicto. Y la moción está muy clara, y a eso me voy a referir yo, es a lo actuado en la etapa previa. Lo que esté pasando en La Haya actualmente, lo que vaya a pasar, eso es un problema que tiene que resolver la Cancillería, y en eso tanto don Carlos Roberse como otros estimables personas de la Cancillería, lo hemos hablado muchas veces en foros abiertos, en foros televisados, etc. Eso es un trabajo de la Cancillería, y esta comisión ha sido clarísima desde el principio
que no tenemos nosotros ni injerencia ni la menor muestra de voluntad para que este trabajo sea entorpecido. Entonces, me refiero, en sí, iba a reportar el documento que don René nos trajo, pero el diputado Villalta Flores Estrada se refirió que era en relación con la posesión de parte de la Cancillería de los estudios respectivos. Mis preguntas son las siguientes, las voy a leer corridas, después se las puedo pasar por escrito, y no se preocupe por el tiempo porque la diputada Granado se ha anotado y me va a ceder también el tiempo y yo se lo puedo hacer para las respuestas. ¿Existe alguna nota oficial, en la que el gobierno nicaragüense, en espíritu de buena vecindad, le informe a Costa Rica de sus intenciones de realizar dicho dragado y cuándo fue recibida esa nota? También quiero recordar, porque usted recordaba más o menos cuándo anuncian la fecha del dragado, pero recordar que el dragado se iniciaba el día del cumpleaños del señor Eden Pastora, ¿verdad? Y además coincidía con un aniversario más del asalto al cuartel nacional en la época de Somoza. O sea, era una fecha muy simbólica para ellos, y con solo ver la fecha de los dos aniversarios ya era como para tener más sospechas de la cosa. El 23 de agosto del 2010, bajo oficio Partido Acción Ciudadana, Jefatura de Fracción, la fracción del PAC hace de conocimiento del Poder Ejecutivo la inquietud por el impacto ambiental del dragado del río San Juan, la inconveniencia de que la posición nacional deje de sustentarse en evidencia técnica, así como la preocupación porque se cree un foco de conflicto que lesione los procesos de cooperación transfronteriza, así como la política de buena vecindad hacia Nicaragua. Tenemos copia de la carta con el presidido de Casa Presidencial entregada a la señora Presidenta de la República con la firma de los 11 diputadas y diputados del Partido Acción Ciudadana. ¿Usted conoció esa carta? ¿Qué acciones realizó el Poder Ejecutivo a partir del conocimiento de esa carta que nosotros enviamos previo a que todo sucediera? El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 asigna al Ministerio de Ambiente, del cual usted ahora es el jerarca, la representación internacional en temas relativos al medio ambiente, como naturalmente sería otorgar permiso para alagar el río San Juan. Don Teófilo de la Torre, entonces ministro de Ambiente, en una reunión sostenida con la fracción del Partido de Acción Ciudadana a inicios de septiembre del 2010 y en medios de comunicación, indicó no haber establecido ninguna coordinación con la Cancillería en relación con el tema del dragado del río San Juan. Considerando que usted indica al periódico La Nación no saber nada del dragado ni de Isla Calero, sino hasta que se da la invasión, ¿por qué razón omite la directriz heredada del gobierno anterior de coordinar una institución técnica en materia de medio ambiente antes de arrogarse la potestad de dar un sí verbal a Ortega y a su canciller? Y esto inclusive está en grabaciones en Radio ADN y otras en comparecencias de este servidor y don Teófilo. Además, ¿qué condiciones variaron para que usted, a diferencia de sus antecesores, el señor Bruno Estaño Ugarte y el señor Roberto Tobar Baja, decidiera conceder el sí al dragado del San Juan a menos de 3 meses de haber asumido usted la cartera de la Cancillería? Incluso el canciller Estaño ha sido tanto o más severo que los diputados de esta comisión y de otros diputados de la Asamblea Legislativa criticando su actuación de principio a fin en este asunto al que ustedes ahora se refieren como conflicto. Usted menciona que el ICE realizó un estudio de impacto ambiental previo a su audiencia en septiembre pasado en esta comisión. Sin embargo, usted también señala que conoció los detalles del dragado hasta el mes de enero de 2011, cuando este es expuesto por los nicaragüenses en la Corte de La Haya, y me parece que hoy mismo también se ha señalado eso. Al respecto, ¿cómo es que el ICE puede hacer estimaciones de un proyecto de dragado que no se conoce, del cual no hay absolutamente nada? Por cierto, y esto para información de todas y de todos, nosotros pedimos al ICE información básica acerca de la metodología empleada, y los funcionarios a cargo de la elaboración de este estudio se negaron a dar respuesta, amparados a un malentendido concepto de seguridad nacional. ¿Por qué se aparta del criterio esbozado por los técnicos Ugalde y Brenes en relación con los riesgos que acarreaba el dragado del río San Juan, según un artículo publicado en La Nación en noviembre de 2009,
bajo el título La mayor amenaza ambiental. En la sesión del 8 de septiembre aquí de 2010 y en declaraciones posteriores a medios, usted aseguró que no habría por qué preocuparse por el dragado y justificó su aprobación verbal al inicio de estas obras aduciendo un estilo de diplomacia moderna, entre comillas. No obstante, en publicación realizada por la presidenta Chinchilla en el diario, ella menciona que las hostilidades de Nicaragua hacia Costa Rica se inician en agosto de 2010. Según un artículo de la señora presidenta, doña Laura Chinchilla, publicado en el Miami Herald, las hostilidades de Nicaragua hacia Costa Rica inician en agosto de 2010, precisamente un mes antes de que usted viniera a esta comisión a decir que no existían preocupaciones por el dragado de San Juan y que podíamos estar tranquilos con la informalidad de alcanzar un acuerdo verbal dado su estilo moderno de gestionar la diplomacia. Podemos asumir que la presidenta conocía de hostilidades, usted no. Esto me parece a mí que habría mucho que desear. Yo he señalado hasta la saciedad que un país que renuncia al ejército, ¿verdad? Y que precisamente cuando estábamos hablando del conflicto se estaba celebrando el 60 aniversario de la abolición del ejército y que le apuesta a la educación, a la cultura, a la nacionalidad, debe saber que su ejército verdadero es una cancillería muy poderosa y muy fuerte, que es la que nos va a defender en este tipo de situaciones. ¿Será que doña Laura en este caso sí tomó nota de la alerta oportuna que el Partido de Acción Ciudadana le hizo llegar y usted no? O simplemente el exministro Marco Vargas no le hizo llegar a usted copia de la carta o no entregó la carta que nosotros leímos con mucha anticipación para prevenir todo lo que ya todos conocemos. Y finalmente, ¿en qué consistió el trabajo del dragado? En cuanto al monitoreo de las obras, entre julio de 2010 y octubre de 2010, ¿funcionó el equipo interinstitucional que usted indicó que realizaría esta tarea? ¿O fue un diputado de esta Asamblea Legislativa quien tuvo que ir a Calero para ver la presencia del señor Pastora y de todas sus tropelías y dar una información que inclusive está grabada y una declaración que dio el exministro Tijerino en Casa Presidencial luego de una reunión del Consejo de Seguridad y que me agradeció personalmente que hubiera alertado en relación con la invasión. Y tal vez para concluir, algo que usted ha dicho y que hoy mismo recalcó, en el sentido de que el dragado del río San Juan aparentemente no tiene nada que ver con el tema de Isla Calero y lo que está sucediendo con ese territorio. La pregunta es, ¿por qué razón Costa Rica incluyó dentro de la petitoria de medidas cautelares la suspensión del dragado del río San Juan si el dragado no tiene nada que ver con el conflicto de Isla Calero? Muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo me queda, 4 minutos. Tal vez voy a utilizar un par de minutos, como le digo, después en el tiempo de la diputada usted va a poder referirse a las preguntas que se las vamos a hacer llegar ahí para que usted las tenga ahí pendientes y lo pueda ir respondiendo. Quiero recalcar, digamos, en este ratito que me queda, que la intención de este diputado cuando alerta en relación con el trabajo de dragado del río San Juan que anuncia Edel Pastora inicialmente como vocero del gobierno sandinista, se fundamentaba no solamente en un trabajo de campo y de estudio y de visitas a la zona de gente que estaba verdaderamente interesada en la protección del país, de la patria y del medio ambiente, independientemente de cuál gobierno y de quién lo haga. En eso yo creo que nosotros hemos sido clarísimos, yo he sido muy claro de que no hay absolutamente ningún miramiento ni ninguna simpatía hacia nadie, sea quien sea el que cometa ese tipo de actos, siempre va a contar, digamos, con la oposición vehemente y fuerte de este diputado y yo creo que cualquier otro compañero y compañera que se considere patriota y que ame a este país. En ese sentido, el trabajo que yo he propuesto para realizar en esta comisión desde el año pasado iba en esa línea, ¿verdad? Es decir, una preocupación realmente por un dragado en una cuenca binacional cuyo 40% está en territorio nuestro y que va a tener serias o que tiene ya serias consecuencias señaladas por expertos y que efectivamente nos demostraron que así va a ser
y que sabíamos que Nicaragua ni siquiera tenía planificado dónde iba a lanzar los sedimentos producto de ese dragado, y por eso utilizan un territorio nacional que ya ellos tenían visualizado, porque la equivocación con el mapa de Google Earth era un disimulo. Es decir, ellos sabían que ese mapa no era el correcto y el cual se podía fundamentar para decir que la zanja, que el caño pastora era el que estipulaba cuál era el límite. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante resaltarlo. Que mi preocupación personal se debe no solamente a que aquí nosotros legislamos y elaboramos proyectos y aprobamos leyes para la protección del medio ambiente, incluyendo los humedales protegidos por la Convención Transal, sino que también es parte de nuestro trabajo y de nuestra preocupación, porque en cuestiones de ambiente no se puede ser como el cura Gatica, que predica pero no practica. O sea, en vez de un ambientalista, ¿verdad? Que viaja a todos los encuentros mundiales, de todos los aviones, a hablar de un discurso verde, pero a la hora de la práctica y a la hora de la realidad, pues resulta que o no actúa como tiene que actuar, o simplemente no comprende lo que está pasando. Me quedan 1 minuto 30, don René, no sé si usted lo quiere utilizar o lo sumamos a más tarde, como usted guste. Bueno, yo quería aprovechar este minuto 30 para pedirle que nos diga algo sobre el tema del ocultamiento de información, porque hasta ahora esa parte de la convocatoria no la he escuchado. Dice usted en el documento que nos trajo a nosotros el 8 de septiembre de 2010 y que está firmado, no solamente, ¿verdad?, que durante la reunión sostenida con el canciller Santos, etcétera, él le dio garantía verbal, que don Daniel Ortega también le habló a la prensa, que en diplomacia moderna se estila pues creer, ¿verdad? Ya el diputado Yantas ha aclarado con suficiente fuerza el asunto de los papelitos. Dice, para nosotros esta garantía verbal es suficiente para tener tranquilidad de que no se generará daño al territorio nacional. No hay en realidad motivos para dudar de la familia. Señor Presidente, ¿por cuánto tiempo? Disculpe, ya las solo 15 minutos. Bueno, vamos a ver. Hay tanto que decir. En primer lugar, disculparme por mi confusión de fechas. Es que como yo no soy ni seguidor ni amigo de la pastora, no puedo saber cuándo cumpleaños, ni él ni sus amigos. Evidentemente, de otra ideología a la nuestra, a nuestro país. Yo quisiera volver sobre los hechos probados y no probados. Yo creo que me ha quedado bien claro, después de escuchar al señor ex canciller, el ministro del Ambiente, que Nicaragua tenía el derecho, basado en el derecho internacional, de actuar sobre el río San Juan, aunque a nosotros no nos guste, tenía ese derecho. Y el canciller ha leído en su documento donde dice su río, que a veces no escuchamos, pero no su río. Por supuesto que sin causarnos un perjuicio. Y si no lo causaba, teníamos 2 vías, la vía diplomática y la vía policial. Y hemos trabajado sobre las 2 vías. Me parece que ese es un hecho probado. Es un hecho probado también de esta discusión doble del día de septiembre y del día de hoy, que yo espero que sea la última, porque tenemos 3 meses en esta comisión y no se ha dictaminado un solo proyecto. Creo que ya es hora de ponernos a hacer esa tarea. En cuenta los que usted tiene por supuesto, y yo quiero hablar de eso ahora al final, por supuesto. Es un hecho probado que hubo una ocupación a nuestro territorio y que nosotros no fuimos a ocupar el territorio del país, hermano. Eso me parece, ha quedado bien claro, no solo hoy, sino en todos los medios de prensa. Es un hecho probado también que se utilizó corta de árboles, deforestación y además, digamos, diferentes técnicas para modificar o volver a llenar un cauce, para modificar nuestro territorio y poner en peligro 3 kilómetros cuadrados del territorio costarricense, que probablemente tiene un valor geopolítico, como ha indicado el diputado Villalta esta tarde, porque puede ser que haya alguien interesado en querer
explotar recursos naturales en esos 3 kilómetros. Pero hasta un estudiante de secundaria también sabe que la ley de áreas silvestres protegidas no permite extraer recursos naturales de un área protegida. Creo que en la discusión que tuvimos el jueves pasado aquí, harto extensa, y en la que algunos se matricularon contra la inconveniencia de 154 artículos incluidos en un proyecto de ley para ordenar las áreas silvestres protegidas, de una manera muy ligera y muy superficial, como se hacen muchas cosas en esta sala a veces, desechando 154 artículos que yo insisto, no creo que todo esté mal, como para agarrar un proyecto de ley y mandarlo a la basura sin trabajarlo. En fin, esas cosas están sucediendo con mucha frecuencia en los últimos meses en este Parlamento. Es un hecho probado también que había una afectación para el río Colorado y que entonces eso nos daba el derecho de intervenir en forma diplomática y en forma judicial. Y es un hecho probado también que las medidas cautelares que se aplicaron fueron, yo diría, mayoritariamente las que Costa Rica solicitó. Y comparto con don René Caso cuando dice que la gestión en la Corte Internacional de la Haya ha sido exitosa. Yo creo que eso también es un hecho probado. Es un hecho probado también que algunas personas probablemente, voy a especular y a relativizar, como aquí también se acostumbra a hacer eso, por razones ideológicas, no van a estar contentos con el trámite, el enfoque y los logros de diplomacia y en la Corte Internacional de la Haya que ha tenido Costa Rica. Probablemente algunos costarricenses quieren mucho a Costa Rica, pero la quisieran más si tuviera otra ideología. Es un hecho probado también que el canciller, entonces ministro del Ambiente hoy, cada vez que ha sido llamado a este lugar a dar su versión, ha venido, lo ha hecho en forma diáfana, transparente, clara, concreta y además por escrito. Y es un hecho probado también que el hermano país de Nicaragua, en medio de un litigio, ha utilizado frases fuera del contexto que han sido dichas en esta sala en medio del litigio para perjudicar a los costarricenses. A mí me parece que eso último es muy importante. A mí me parece que el interés nacional, insisto, está por encima del color de la bandera y está por encima de los juegos políticos. Y nosotros, los costarricenses, no deberíamos estar para ese tipo de manipulaciones en la vía judicial internacional. Y me gusta que don René haya tenido la madurez de plantearlo expresamente esta tarde, diciendo que iba a actuar con mucha prudencia porque algunas de las frases que se dijeron la vez pasada fueron sacadas del contexto. Así que, señor presidente, para terminar, quería felicitarlo porque de verdad usted merece un reconocimiento. Quiero hacérselo público. Usted es el diputado, usted no quiso decir su nombre, pero yo sí quiero decir que sí tomó la actitud más patriótica de ir a Isla Calero y denunciar todo en su oportunidad. Solo quisiera pedirle que ojalá que no haya una tercera comparecencia, porque yo creo que ya este tema está fuera de tiempo y deberíamos dedicarnos a otra tarea. Muchas gracias. Gracias a usted, don Alfonso. Tenemos, lamentablemente, el reglamento es clarísimo, levantar la sesión en 2 minutos, ¿verdad? En uno casi para ir al plenario, pero bueno, queda la posibilidad, si así lo sugieren los señores diputados, para que podamos luego de continuar con esta sesión de trabajo, queda esa posibilidad o de responder por escrito las preguntas. Entonces, ni siquiera puedo decretar un receso ni en medio minuto, ¿verdad? Sino que yo debo proceder a reanudar la sesión formal, y recordar que el único proyecto que fue convocado por el Poder Ejecutivo para este periodo extraordinario está en su comisión y todavía tiene plazo para dictaminar. Así que, sin más asuntos que tratar en la sesión formal, hago levantamiento oficial de la misma y procedo ya fuera de la sesión el minuto que nos queda al señor canciller de la República. Señor presidente, solo para decir que con mucho gusto contesto por escrito las preguntas que no dio tiempo de contestar acá
Y solo si quiero aclarar que en el tema de ocultamiento, usted se refiere expresamente, se le envió a usted el modelo de LICE. Sí se le envió a usted personalmente el modelo que los ingenieros de LICE hicieron.